Las fosas clandestinas de la delincuencia organizada están a lo largo de todo el país. Allí están los cuerpos de sus rivales, pero también de víctimas inocentes. Estoy refiriendo a este caso en particular, donde hablan de quién sabe cuánta cosa que hay en el predio. Lo que se vivió el sexenio pasado no tiene nombre. Se encontró en promedio una fosa clandestina en nuestro país cada 13 horas. Esta es la verdadera historia del horror, del terror en que se ha convertido Hoy México. vamos a hablar de una realidad aterradora que azota a México: las fosas comunes, cuerpos apilados, restos humanos destrozados, zapatos abandonados como único rastro de vidas arrancadas por la violencia, mientras el pueblo mexicano llora a sus desaparecidos. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador y ahora el de Claudia Sheinbaum parecen más interesados en minimizar el problema que en enfrentarlo. La razón: sus políticas complacientes con el crimen organizado, resumidas en ese famoso lema, abrazos, no balazos. En este video vamos a destapar cómo esta estrategia ha dejado al país en manos de las bandas criminales, como la impunidad reina y porque las fosas comunes son el reflejo de un gobierno que niega su responsabilidad y prefiere culpar al pasado. Quédate hasta el final porque esto te va a indignar. Primero, pongamos esto en perspectiva. Desde 2006, México ha sido escenario de una crisis de violencia sin precedentes, pero bajo el gobierno de AMLO, que comenzó en 2018, las cosas no mejoraron, empeoraron, según datos oficiales. Durante sus sexenios se registraron más de 200,000 asesinatos y más de 50,000 personas desaparecieron. Y eso es solo lo que sabemos. Las fosas comunes son la prueba más cruda de esta masacre silenciosa. En lugares como Veracruz, Guerrero, Sinaloa o Tamaulipas se han encontrado cientos de estas tumbas clandestinas. En 2018, por ejemplo, en Veracruz se descubrieron fosas con más de 174 cráneos. En 2023, en Guerrero, familias desesperadas hallaron restos humanos junto a ropa y zapatos, lo único que quedaba de sus seres queridos. Estas no son escenas de una película de terror, son la realidad de un país donde el crimen organizado opera sin miedo, y mientras las madres buscan entre la tierra, el gobierno dice que todo está bajo control. Pero ¿cómo llegamos a esto? La respuesta está en una política que prometió paz y solo trajo más sangre. Vamos a desglosarlo. Abrazos, no balazos, suena bonito, ¿verdad? La idea era atender las causas de la violencia: pobreza, desigualdad, falta de oportunidades. Nadie niega que eso es importante, pero mientras el gobierno lanzaba programas sociales, el crimen organizado no se quedaba de brazos cruzados. Al contrario, se fortaleció. Durante el sexenio de Manuel López Obrador, los cárteles como el de Sinaloa, el Jalisco Nueva Generación, no solo siguieron traficando drogas, sino que expandieron sus negocios: extorsión, secuestro, tráfico de personas, y las fosas comunes se multiplicaron. Un ejemplo claro: en 2019, el gobierno capturó a Ovidio Guzmán, hijo del Chapo, en Culiacán. ¿Qué pasó? Los sicarios del cártel de Sinaloa desataron el caos en la ciudad y AMLO ordenó soltarlo. El argumento: evitar un derramamiento de sangre. Pero ese mensaje fue claro para los criminales: aquí mandamos nosotros, y desde entonces la impunidad se disparó. Más del 90% de los delitos en México no se resuelven. Los cárteles saben que no hay consecuencias, y las fosas se llenan de cuerpos mientras el gobierno dice que todo es culpa de los gobiernos anteriores. Me estoy refiriendo a este caso en particular, donde hablan de quién sabe cuánta cosa que hay en el predio, a partir de una fotografía y de algunos testimonios. Pero ya todos, ya otra vez, ya ayer creo que vi que narcopresidente AMLO, y ya déjenlo en paz. Todo otra vez, ¿no?, contra el presidente López Obrador. Pero no nos engañemos, si la violencia empezó antes de AMLO, la guerra contra el narco de Calderón dejó un desastre, pero este gobierno tuvo 6 años para cambiar las cosas, y en lugar de enfrentar a los criminales, les dio carta blanca. ¿Resultado? Más de 94,000 desaparecidos desde 2007, y la mayoría ocurrió bajo esta administración. Las fosas comunes no son un legado del pasado, son un presente que AMLO y su equipo se niegan a reconocer. Ahora llegamos a Claudia Sheinbaum, quien asumió la presidencia en octubre de 2024. Ella fue la mano derecha de AMLO, y aunque prometió un cambio en la estrategia de seguridad,
Los primeros meses de su gobierno muestran más de lo mismo. En sus conferencias sigue defendiendo abrazos, no balazos, diciendo que no se trata de abrazar a los delincuentes, sino a los jóvenes. Pero mientras habla de justicia social, la violencia no se detiene en Sinaloa. La guerra interna del cártel de Sinaloa ha dejado decenas de muertos en semanas. En Chiapas, soldados mataron a migrantes en un operativo confuso, mostrando que la militarización sigue sin control y las fosas comunes siguen apareciendo. Sheinbaum dice que heredó un país violento, y es cierto, pero también heredó una estrategia fallida que ella misma apoyó. En lugar de admitir que abrazos, no balazos, empoderó al crimen organizado, prefiere culpar al pasado y prometer más Guardia Nacional, más programas sociales. Y las fosas, para el gobierno, son un inconveniente que no encaja en su narrativa de transformación. Niegan la magnitud del problema. Dicen que las cifras están infladas o que es propaganda de la oposición, pero las familias que excavan con sus manos en busca de sus hijos no mienten. Los zapatos que encuentran en la tierra no mienten. ¿Quién sufre todo esto? El pueblo mexicano, madres, padres, hermanos que buscan a sus desaparecidos sin ayuda del gobierno, comunidades enteras que viven bajo el yugo de los cárteles pagando extorsiones para sobrevivir. Mientras tanto, López Obrador y Sheinbaum insisten en que México está mejor que nunca, pero las fosas comunes cuentan otra historia, la de un país masacrado, donde la impunidad es la norma y la justicia un sueño lejano. Cada cuerpo encontrado es una vida que este gobierno no protegió. Cada zapato abandonado es un recordatorio de su ineptitud. Y cada negación desde Palacio Nacional es una bofetada a las víctimas. No podemos seguir aceptando que nos digan que todo es culpa de él. Pasado cuando el presente está bañado en sangre. Hemos visto cómo las fosas comunes son el resultado de políticas complacientes que dejaron al crimen organizado operar con total libertad. López Obrador y Sheinbaum pueden seguir negándolo, pero la verdad está enterrada en esas fosas. Y el pueblo mexicano la está desenterrando con sus propias manos. Esto no puede seguir así. Si te indigna esta situación, comparte este video, alza la voz, exige justicia. Suscríbete para más contenido como este y juntos sigamos exponiendo lo que este gobierno quiere ocultar. Nos vemos en el próximo video. Esta es la verdadera historia del horror, del terror en que se ha convertido México, porque no hay otra manera de llamarlo. Es el hallazgo que hizo la semana pasada el colectivo Guerreros Buscadores de lo que es al mismo tiempo una agencia de reclutamiento, un centro de entrenamiento de sicarios, una cámara de tortura, un crematorio, un campo de exterminio y una gran fosa clandestina que está ubicada en el rancho La Estanzuela del municipio jalisciense de Teuchitlán. Y de verdad es que no hay palabras para describir el horror, el sufrimiento que esconde este lugar. Para la misma gente que nos ve, es muy difícil digerir que en la realidad a una hora de Guadalajara hay un campo de exterminio donde ves cientos y cientos de pares de zapatos de gente que pasó por ahí pero que no pasó de ahí. Y la gente quisiera seguir creyendo que la vida de algo vale y que no vale pa' pura madre existir y respirar, porque es muy fácil, es muy difícil de tragar esa tragedia, pero ahí está. Ahí está, y como tú lo dices, fue el gran final del principio de abrazos, no balazos. Hermano, el gobierno les dio a los narcos abrazos y besos. Y los narcos nos regresaron zapatos y huesos. ¿Así fue? Credenciales